Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Otro capítulo de Conversando la Noche. Hoy invitamos a alguien muy especial, que suele ser muy consultado por los medios para alborotar gallineros. Pero más allá de eso, tiene una larga trayectoria política, jurídica. Puede contarnos mucho de lo que pasó en este querido país en los últimos años, desde la parte final de la dictadura y esta democracia siempre tan frágil. Él se llama Felino Amarilla, ya el nombre es fuerte. Después le vamos a preguntar por qué le pusieron. Nació en San Juan Bautista de las Misiones, nada más y nada menos. Y hoy es famoso por ser el hermano de Celeste Amarilla, ¿quién lo diría? Aquí está su semblanza y enseguida comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Felino Francisco Amarilla Goitia, hijo de Felino Amarilla Leiva y Evangelina Goitia Recalde, hermano de la senadora Celeste Amarilla de Boxia, Evangelina Amarilla Goitia y Javier Amarilla Goitia. Nació el 24 de julio de 1957 en San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Pública de Villa Ayes. Sus estudios secundarios los realizó ya en Asunción, en el Colegio Salesianito. Posteriormente cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción, egresado de la promoción 1983. Fue presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica en 1985, además de ser miembro del directorio del PLRA en ese mismo año y en 1992. Actualmente sigue siendo un referente del Partido Liberal, además de incursionar en el ámbito ganadero. Bueno, estimado doctor, la última vez que nos vimos, buenas noches, fue porque vos te fuiste a litigar contra la municipalidad y al pobre Papilín Ramírez Montalbetti lo destrataste, a tu correligionario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te acordás esa vez? Me acuerdo, pero se merece más destrato inclusive. Eso fue muy suave porque yo representaba a un grupo de ciudadanos, digamos, de la línea de alta alcurnia y de mucha decencia, ¿verdad? Que no se compadece con mi conducta. Sí, yo lo conozco a Felino hace tantos años, un poquito mayor que yo, por lo que vi en su biografía, un par de años, pero somos todos medio contemporáneos y tenemos amigos comunes, tenemos historias que se cruzaban. Por suerte, novias parece que nunca nos cruzamos. Nunca intercambiamos. Que yo sepa, porque en aquellos años 80 había mucha libertad. Y movilidad sexual. Movilidad, me gusta, por no decir promiscuidad. Pero bueno, Felino, todos te conocimos ahí en esa cuestión de los 80 en que la gente ya comenzaba a moverse, una nueva generación, y ustedes se nuclearon todos en el PLRA. Oye, ¿era lo liberal? ¿Tu familia era liberal? Yo vengo, o sea, mi familia es liberal. Mi papá estuvo en la Revolución del 47, ajá, fue preso político en el 59. O sea, que venimos de una tradición partidaria. Sí. Y en el 77-78, cuando Stroessner hace la reelección definitiva y permanente, que fue un gran mérito de Luis María Argaña, que fue el que propuso la modificación de la Constitución. Por eso es que nosotros tenemos una memoria genética muy sensible con el tema de la reelección. Eso creo que la gente no se da cuenta, pero claro, está un poco en el inconsciente colectivo. Sí. De las modificaciones para la perpetuidad del poder. Del poder, claro. El demócrata Argaña en el 77 permitió la constituyente y permitió que se modifique la famosa frase de "y podrá ser reelecto". ¿Eso era una reforma constitucional? Era una reforma constitucional. ¿De la del 67? De la del 62. ¿62 o 67? No. 67. Bueno, 67, correcto. Sí. Porque el 77 a los 10 años... A los 10 años. A los 10 años... Podía tocar. Exacto, se podía tocar. Y ahí modifican. ¿Quién era Felino Amarilla Leiva? Mi padre. ¿Qué era él? Ganadero, carnicero, tropero. También ahí está tu otra vocación. Nosotros venimos todos de la tropa, de la carnicería del Mercado 4 y de la ganadería. O sea, tu Felino vos no te podías hablar, vos eras el hijo varón Felino. Sí. Y mi hijo también se llama Felino. También Felino. También sí. O sea, hay 3 generaciones de Felino. Hay que aguantar ese nombre, ¿eh? Por supuesto. Hay que tener agallas y garras sobre todo. ¿Nunca te jodieron con el nombre? Jamás. ¿No? Jamás. ¿En qué colegio vos estabas? Primaria en Villa Ayes, porque mi papá estaba confinado en Villa Ayes. Y
Hice la primaria en Villa Ayes, después vine un breve tiempo en el Inmaculé Concepción, acá Sí. en Asunción, cuando nos mudamos en el 66, porque en esa época pues el destierro era habitual. Sí, cierto. Entonces el destierro y el confinamiento eran lo mejor que te podía pasar ante la tortura. Te van a elegir, o te torturamos o te vas acá. Te vas lejos, sí. Y bueno, y yo participé de esa época, y después fui al Salesianito, ahí me recibí, y luego entré a la Nacional Para ser abogado. para ser abogado. Ya, tu papá ya falleció. Sí, falleció. Ujú. Pero él era un poco el que creó en usted esa cuestión tan fuerte vinculada al liberalismo, pero también a la confrontación. No, mi ¿No? papá era un hombre pacífico a pesar de haber peleado en la revolución. Muchos volvieron así. Volvió un pacífico, además él fue torturado en el 59, entonces había una conversación silenciosa y algo que nunca en la casa era el no te metas, Ajá. era al revés. Ok. Era como que era como que estaba latente lo que había que hacer en algún momento. Y a ninguno de los, somos 4 hermanos, fuimos criados con mucho rigor, pero con mucha libertad. Vos también viviste esa época de... Sí, vos sabés que estoy sorprendido. Mi viejo también se fue exiliado y también ya al volver no quería meterse tanto, pero todito nos dejó que cada uno libre. actuemos en consecuencia En consecuencia. y bueno, pero ahí quiero entender, vos te metés en el partido como afiliado muy jovencito ya, Yo entro en el partido en el 77 con el tema de la reelección, tenía 20 años. 20 años. Y voy, me acuerdo que nosotros éramos 2 liberales en la Facultad de Derecho. Yo Sí. entro en el 76 en En Derecho. toda la facultad. En toda la Facultad de Derecho éramos 2. Sí. Carlos Magno Bullari, el Sí. hijo de Ezio, el hijo de Herman, Ajá. el hijo de Herman, Uno de ellos, Sí. el mayor, no sé, no el hijo de Herman, son- y yo. Éramos los únicos que decíamos que éramos liberales, el resto eran todos colorados, entreguistas o cobardes, así nomás la cuestión. Sí, calladitos. Moderados. Soy Maricá Estigarribia, Sí, al lado de la Rejana. sí, la famosa facultad de Bueno, frente al bar San Marino. San Marino. Y estaba a la vuelta, está el otro que llamaban, bueno, El Tano. Claro, que eran las clases de derecho se daban en esos bares. Y entonces no sé, era ya una cuestión de... El coloradismo estaba avasallando y pido turno con el doctor Miguel Ángel Martínez Yarges, alias Paco Martínez, Claro, el doctor. gastroenterólogo. Sí. Pido turno como un paciente cualquiera. Me dan el turno, me voy y le digo, profesor, yo tengo esta situación en la facultad, estamos así. Y me dice, bueno, vaya a hablar con Benítez Florentino. No existía PLRA. Ah. Estábamos en la gran división de los geniolitos, PL, Sí. PLR, estaban todos ahí. Estábamos en pleno quilombo de división. Sí. Con Benítez Florentín y Martínez Yarge me derivan con Gustavo Laterza. Sí. Y ahí está ya la división del partido, se normalizan las cosas más o menos ya por el 79, 80, y se hace una primera convención en lo que hoy es la casa de Pombogado, que cuando eso era de Carlito Villagra Marsal, ahí sobre Santísimo Sacramento. Ah, sí, conozco. Bueno, Sí. ahí se hace una convención clandestina. Y de ahí empezamos entre todos, Laíno estaba ya por ir al exilio, y ahí se organiza el partido, porque el partido no existía, era una desorganización de líderes, todos eran muy conocidos, ¿verdad? Juan Claro. Carlos Saldívar, Oscar Aguilera, en cada pueblo había un referente importante del Partido Sí. Liberal, pero todo destruido, primero por la persecución, porque las persecuciones, la gente no se imagina, el comisario de un pueblo era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Claro, además recién había pasado la represión de las ligas agrarias. No, estaban Había presos los OPM completo. OPM completo, intervención de Cristo Rey. Todo. Todo Eso, había pasado. la gente tiene que saber de que acá se dejó de torturar después de los asesinatos a los militantes del OPM y cuando viene Jimmy Carter. El que frena la tortura en Paraguay es Jimmy Carter. Cierto, sí, con America's Watch y compañía. Y ahí empieza a cambiar el mundo para nosotros. Sí, O sea, uno podría ir, imagínate, Ortigosa hacía 20 años que estaba preso. claro. OPM tenía sus muertos, ligas agrarias fueron desmanteladas y degolladas. Y todo eso quedó en la más absoluta impunidad. Qué hasta increíble. Bueno, va a ser difícil este programa porque tenemos 4 bloques y hay mucho que contar. Ahí vos llegás hasta ser el primer presidente de la Juventud Claro, Liberal Radical Auténtica. nosotros entramos con dos vertientes, digamos, dentro del PLR. Estaban los lainistas y los no lainistas. Sí,
Al principio éramos todos lainistas, ¿Cierto? todos. Porque Laín no tenía una figura mística, era un luchador, se fue preso, se va al exilio. Entonces era el líder en ese momento. El planificador, Benítez Florentín, Miguel Abdón Saguier, ellos se dan cuenta de que había que institucionalizar el partido, organizar el partido. Y Laín no es anárquico, como todo líder personalista, Claro. como todo líder El populista. Estado soy yo. Síganme los buenos. El partido, sí, El claro. partido soy yo, ¿ok? Y era un partido familiar en su casa ahí en San José, España. Vos hacías una reunión de directorio, estaban los hijos, estaban los sobrinos, entraba la empleada, preguntaba el almuerzo. La famosa sala con cuadros antiguos. Claro, la casa de los Juanes. De los Gómez. Juanes. Claro. Luchi, Claro. Rafaela, gente excelente. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero una cosa era una familia excelente y otra cosa era un partido institucionalizado. Claro. Llevamos una convención y en esa convención institucionalizamos el partido, se elige el presidente, se empieza a dar formalismo, libro de actas. Hay cosas geniales que la gente no sabe. Si vos pedís un libro de actas del año 78 o del año 80, no hay. ¿No? No existe. ¿Dónde se fue eso? No. Nunca hubo. Era una reunión de líderes Sí. que se discutía y después terminábamos tomando unas decisiones políticas y nos íbamos todos a comer un lomito relleno ahí atrás de la casa de Laíno, que era Don Vito. Ah, sí, claro, sí, sobre la calle José O Verge. sea, la calle José Verge, debajo de un YJB. Sí. ¿Entendés? Y eso era todo. Y se acababa la... Qué bárbaro. O sea, ese fue el país de los 70, de los 80. Sí. Al mismo tiempo tenías torturados, tenías represión, Sí. tenías presos políticos de más de 20 años, Exiliados. exiliados un montón, Cantidad. y el coloradismo en pleno en el poder con la famosa trilogía Partido, Gobierno y Fuerza Armada. Qué increíble el contexto, porque hasta parece que la historia siempre da vuelta y retorna, Sí. porque ahora estamos cerca otra vez. Estamos yendo, estamos buscando de una manera mucho más educada, Sí. pero el concepto totalitario está latente. Ahí vamos a hablar un poco de eso, pero además qué responsabilidad tuvimos nosotros también, ¿verdad? En esa debacle del 30 de abril, sobre todo esa derrota tan dura, ¿no? Sí. Ahí hay que asumir también responsabilidad. Digo nosotros no, vos y yo, sino que como en general Como sociedad. como sociedad, exactamente. Y te escuché mucho en esos días también. Y más todavía que estamos ahí con un PLRA hoy casi tan fraccionado como en aquellas épocas. Hoy está peor que aquella época. Peor. Peor que el 77. Te digo por qué peor. ¿Por qué? Sí, después me voy a la pausa. Porque el Producto Interno Bruto del PLRA, hoy en la dirección del partido, no puede haber estado peor. Si vos hoy llevas a hacer el test PISA en el PLRA, 100% en contra. Qué bárbaro. Del presidente para abajo, ¿no? O sea que es triste lo que decís, porque vos me mencionaste Benítez Florentín, me mencionaste Tito Zaguer. Carlos Alberto González, Claro, Gustavo Riar, Eso eran los ordenadores, Gustavo Laterza. Gustavo Laterza. Hoy, a eso que había en ese momento de caos, a lo que hay Ponerle hoy. Dionisio Amarilla. Vamos a hacer la pausa. Apellido en común entre paréntesis. Vamos a hacer la pausa y volvemos con Felina Amarilla, que nunca se ha callado nada y menos esta noche. Así que quédense, que van a escuchar muchas cosas importantes o por lo menos interesantes. Ya volvemos. Felino Amarilla con nosotros. Hoy lo tenemos acá una horita para nosotros, para usted, así que vamos a aprovecharlo. No te pregunté por tu hijo. Felino se llama el mayor. Sí, yo tengo 3 hijos. 3 hijos tenés. Una nena y 2 varones. Bastante ordenado, ¿eh? Sí. Los liberales son así, son más cautelosos. Me acordaba nomás de cuando llegaste de nuestro querido amigo Patapila, que ya nos dejó, Carlos Mateo, María José Rolón. Era una época, salían ustedes a hacer unas acciones medio guerrilleras en la ciudad. Yo creo que el fin de la organización de la Juventud Liberal, ideada por nosotros, Juan Masi, Alfredo Boxia, fundador. Alfredo Mengo, claro. Alfredo Boxia, Gustavo Paniagua, Óscar Ferreira, Juan Manuel Saldívar. En el fondo nosotros sabíamos perfectamente bien que Astrono había que o liquidarlo o una revolución, que la salida no iba a ser pacífica. Que nunca iba a llegar pacífica. Nunca, entonces había que organizarse. Y uno de los principios de toda organización es sacarle miedo al militante. Sí. Eso es fundamental. Cuando vos tenés militantes con miedo no te sirve. El militante
tiene que tener valor. Entonces, ¿qué iniciamos? Las pintadas de paredes. La gente decía que éramos todos idiotas, otras decían que éramos todos locos. Sí, pero vos te imaginás, por ejemplo, María Burr. Sí. María Burr era una militante de primera. Mirá vos, están viendo sus alumnos y sus Claro, profesoras. María Burr es una persona que, así como la ven, es una militante y con una ética de primera. Sí. Bueno, entonces, ¿qué teníamos nosotros? Nosotros éramos la representación clásica del liberal de la burguesía. Veníamos todos de la universidad. Sí, Nuestros padres eran todos trabajadores profesionales o trabajadores. sí. Había una dignidad entre la existencia, la acción y el trabajo. No éramos nepo baby ni nada por el estilo. No éramos mantenidos por el Estado. Y nos arriesgábamos a hacer lo que otros no hacían. Que la primera acción era, me acuerdo, la primera acción que nosotros desarrollamos fue en la época de las palmeadas, que vos eras partícipe de eso. Sí, claro. Repartimos panfletos en plena palmeada. Cayó Teresa Paredes, la apresaron. Ella no estaba en el equipo. Yo le había dado a ella los panfletos. Y justo la agarran. Y le agarran a ella los panfletos. Ella terminó siendo jueza en democracia, Teresa Paredes, que es la sobrina de Roberto Paredes. Mirá vos. Bueno. Claro. Esa- Ahí me hace acordar de Lisa Paredes, que también era militante. Entonces, ¿qué tenés? Esa militancia empieza repartiendo panfletos, pintando paredes, viva Laí, no muera Stroessner. Claro. Entonces, todo eso va sacándole el miedo al militante. El tercer paso era ya la organización en caso que se podía llegar en un momento adecuado a una acción directa. O sea, eso estaba latente. Y además, como Partido Liberal, nosotros teníamos bases en todo el país. Nosotros teníamos militantes en San Pedro del Paraná, en Concepción, en Curuguatí, en Caraguatay. Claro. Era una organización política que nos llevó a ser desde el 80 y en el 88, la famosa Marcha por la Vida. Sí, La Marcha por la Vida, el 50% de esa gente era el Partido Liberal. me acuerdo, sí. Es la famosa foto de la mujer que está frente a la catedral. Esta chica apellido Fernández Casabianca. Exactamente. Claro, sí. correcto. Bueno, Sí. ella, por ejemplo, ¿y qué pasó? Cuando la gente ve que hay 100 personas en la calle, se anima a hacer 110. Claro. Cuando no hay nadie en la calle es el problema. Y yo creo que lo que nosotros hicimos entre todos fue sumar gente. Después llegamos a organizaciones interesantes, como en el 85, 86 hicimos Alfonso Loma, cerramos la ruta en Caacupé. Sí, ¿qué fue lo de Alfonso Loma? Un acto político de los Aguirre. Un acto político de los Aguirre. Fue la primera movilización donde la gente le pegó a la policía y le sacó las armas en Alfonso Loma. Por ahí andaba Anki también ya. Ahí entra Anki. Es la Sí. primera participación violenta de Anki en política. Sí. El bautismo. El bautismo fue Anki ahí, exactamente. Claro, Alfonso Loma, y bueno, eso repercute, porque no se podía creer. Claro, que un grupo de gente marchando decida atropellar una barrera del en ese momento delegado gobierno Jorge Enrique Dacac, que era miembro conspicuo del gobierno. Sí, Dice, acá claro. no se pasa, prohibido, esto está prohibido. Y le dijeron, va, es prohibido, y atropellaron a la gente. Atropelló. Hubo tiros Sí, ¿qué otras acciones se hicieron? en Caacupé, en Eucalipto Tú, Sí, en San José de los Arroyos, ¿cierto? en San Pedro del Paraná, en Orqueta, en Concepción. O sea, empezamos nosotros a movilizar orgánicamente todo. Movilización popular para el cambio. Y eso termina cuando conseguimos, porque vos te acordás que en la época los del MI, por ejemplo, no se hablaban con los liberales porque desconfiaban. Sí. Porque la desconfianza era un tema gravísimo. ¿Cierto? Los comunistas no hablaban con los independientes. Sí. Los independientes eran asépticos. OPM no hablaba con los militantes de los partidos porque tenían miedo que haya pura hueá. O sea, la dictadura nos dividió con el miedo y con la desconfianza. Qué curioso, cosa que también pasa ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros pudimos, creo que en 5 o 6 años, tener una comunicación fluida y tal, así que en clínicas, la famosa Cierto. marcha de clínicas, Te iba a mencionar eso. Carlos Filisola estaba preso. Sí. Clínicas se caía porque ya la gente no aguantaba estar encerrado 4, 5, 6, 8 días. Claro. Deciré Masi, Esperanza Martínez, todo el grupo. Carlos Filisola, La Coñata, ¿cómo se llama? La Carrúa, Sí. toda esa gente. Acuña, Oscar Acuña, estaba que es oftalmólogo, ¿cómo se llama?
Bueno, de hecho, hasta nuestro ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira. Silvio Ferreira, todos eran militantes. Entonces, ¿qué hizo la JLRA? Se acopló. Entró a clínica y durante 2 o 3 días, todos los que estaban en clínica no eran médicos. Nosotros teníamos correligionario ahí de tablada, de Trinidad, todo, y decían doctor Balanzá, su saco. Entonces, toda era nuestra gente. Ocuparon. Nosotros ocupamos clínica para que nuestros amigos descansen, si hacían 15 días que estaban encerrados. Entiendo. Y entra. O sea, a ver, entonces también actuaba como una especie de nexo con todos esos sectores que estábamos todos divididos. Claro, y ahí llega la marcha por la vida. La marcha Claro. por la vida fue una cosa que le golpeó y la llegada del Papa lo liquidó. A ver, 2 cosas. Garroteada frente a Cristo Rey, el general Kramer, el comisario Kramer. Si vos ves la foto, si vos ves la foto de esa garroteada, Sí, en la primera línea estábamos sí, Báez Mosqueira, cierto. estaba Anqui, Sí. estaba yo, estaba la gente, estaba Acuña de Clínicas. Marcelino Corazón Medina. También estaba, sí, que entró corriendo ahí. Estaba toda esa gente que encabezó esa marcha, fuimos nosotros. Y frente a ABC también está la otra Frente foto. a veces hay una foto de Anqui y una foto de Jorge Galli. Jorge Gallo. Jorge Galli Sí. Romañach. Claro, imagínate esos apellidos. Claro. ¿Quién iba la dictadura jamás se hubiese imaginado que esos chicos de la mediana ¿Cómo sociedad... se llama el amigo de Jorge cuyo padre estaba en Ahorros Paraguayos? Manino Rotela. Claro. Sí, Manino. señor. También está También está en fotos. O sea, se logró movilizar gente que jamás se hubiera movilizado. Por múltiples razones. Ahora, te voy a decir una cosa, Felino. Ahora que me contaste esta historia, a ustedes les salva el gong, dicen los boxeadores. Suerte que llega el golpe. Porque si no, probablemente... No tocaba la parte dura. Exacto. No tocaba la parte dura. ¿Cómo Porque le pasó? además ya no podíamos frenar la sinergia del movimiento. Claro. Imagínate que en el 88 yo me voy 3 o 4 meses a la Argentina corrido por el tema cuando lo sacamos a Ortigosa de la casa, Sí. que fue a balazo, Con Rambo. con Hermes Rafael Zaguer, Sí. que se asila en la Embajada de Colombia y yo cruzo a la Argentina por Pilar, en canoa. Ese fue un partido comando. Sí. O sea, eso ya es una acción que hoy Ya, mismo sí, se es como- tomaría como... Da lo mismo sacar a una persona de su casa que ha asaltado un banco, da exactamente lo mismo, Claro. es la misma acción, Claro, es la claro. misma planificación también. Ahí rajaste a Argentina 4 meses. Sí. Y vine cuando entró el Papa entraba por el aeropuerto y yo entraba por Varadero. En el 88. 88. Claro. ¿Y vos, igual que muchos, percibías que Stroessner iba a caer o lo veías muy difícil? No, yo, el tema de que iba a caer, o sea, era que nosotros teníamos que echarlo. El problema es que nosotros no teníamos 2 problemas. Una de las planificaciones que se elaboró en algún momento dado, era una de las cosas más sencillas era un atentado. Porque Claro. mirando fríamente, Como se intentó en Chile con Pinochet, como con se intentó en Balaguer. Chile, como lo intentaron acá, Cierto. lo intentó acá Goiburú cuando, Sí, cuando sí. la famosa combi de la Plaza Uruguaya. Se llama Mancuello y eso. Mancuello, pero Sí. Goiburú era el cráneo. Cierto, Para sí. mí, uno de los héroes civiles más importantes de la República es Agustín Goiburú, Sí, Colorado. Colorado. Sí, sí. Entonces, el tipo de acción directa era claro que se tenía, y era una cosa, o pensar en derribar su avión, el famoso Z Pegas, cuando iba a pescar a Yola. Ayolas. Una acción así. Despegaba el avión, proa norte, proa sur, ahí abajo, ¿te acordás que antes en el aeropuerto no había nada? Nada. Vos sí. te ponías abajo Un y... descampado era así. Vos te ponías abajo y echaba avión. Claro, pero era directamente pasaba por la eliminación del dictador. No había alternativa, porque ¿dónde empieza a abrirse el panorama? Cuando Carlín Romero Pereira da un paso. Sí, Carlín Romero Pereira y Ángel Roberto Seifar me acuerdo. cuestionan en el famoso discurso de Loma Grande Sí. el poststronismo, y se empieza a hablar en el coloradismo del poststronismo. Porque nosotros hemos aliado al Mopoco en la Argentina. ¿Cierto? O sea, el Mopoco ingresa, yo participo de la avenida de Miguel Ángel González Casabianca, nos vamos a esperarlo a él a Encarnación, nos vamos 5 personas y lo traemos a González Casabianca. Me acuerdo. Tito Lo Zaguer. tenían ahí en el Monumental. Claro, Sí. Que la policía le seguía en moto. en moto y todo eso. Y después de él vinieron Sandino, Agustín, el Lovera, Sí, sí. o sea, todo el Mopoco vuelve con la presión directa de Alfonsín y el gran trabajo de Hermes Rafael Zaguer. Eso todo antes de que caiga Stroessner. Todo. Pero fíjate, estamos hablando del 83.
Mopoco vuela en el 83. Ok. En el 85, Carlín y Seifert cuestionan desde adentro. Se fractura el Partido Colorado con la militancia. Imagínate que Juan Ramón Chávez en el 88 ya era opositor. O sea, de nuevo el error del totalitarismo salvó muchas vidas en Paraguay. Sí. El error, el tomar todo. Lo que está queriendo hacer Carte ahora. Carte lo que tiene que mirar, pero como él no tiene idea de lo que es la historia política de Paraguay, él tiene que agarrar nomás los diarios del 83, 84. Claro, ¿cómo ocurrió eso? Sí. ¿Vos te acordás Con un poder mucho más absoluto como el Stroessner. Pero vos te acordás, por ejemplo, de Humberto Domínguez Dit, Diario Hoy. Sí, claro. Angante Montanaro. Sí. Titulares que firmaba él. El papá del nieto de Stroessner. El papá del nieto de Stroessner. Le ponía eso. Tengo que hacer una pausa, Felino. Me quedo pensando, ¿por qué no ocupaste nunca un cargo o llegaste a ocupar? No, jamás. Nunca. Nunca. Tampoco electoral. No, a mí me plantearon ser senador en el 89. Ajá. Y yo le dije que no quería ser empleado público. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Sí, hubiese sido divertido Felino en el Senado, pero bueno, es una lección de vida que él hizo. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más Conversando la Noche hoy con el doctor Felino Amarilla. Bueno, ya avisé, con Felino hay que hacer una miniserie, pero logramos por lo menos una horita sentarnos acá. Yo disfruto mucho, tenemos muchos amigos en común. Fuiste muy amigo de Humberto Rubín. Sí. Te quería mucho Humberto. Sí. Era del círculo áulico que se iba a timbear los sábados de tarde. No, yo no era el ciclo Timba. Timbé unos cuantos años con ellos, pero ellos son profesionales. A mí no me da el cuero para eso. Y ahí iba desde Galaverna hasta Chiquitín Maluf. El equipo inicial era Galaverna, Chiquitín Maluf, era Pinocho Vitar. Ah, mira vos. Ah, ese es profesional. Próceres, estamos hablando de próceres. Sí. Y estaba Ayala, Víctor Ayala, de Ya. Pacaraí. Sí. Esos eran próceres. A veces iba Necho Petengil. Ajá. Y había un equipo móvil que se soltaba y volvía, y había un equipo permanente, ¿verdad? Pero esa era la parte filosófica. Ahí se contaba de la izquierda a la derecha sin ningún problema. Eso era lo curioso y la habilidad también de Humberto, ¿verdad? Qué curioso esto, porque veníamos con la historia de que, bueno, llega el golpe, no hizo falta arribar en un avión, por suerte se evitó. Hasta pensamos que iba a haber una guerra civil después del estronismo. Claro, pero te vuelvo a decir, ahí hay que darle una gran... La gran virtud del coloradismo es su capacidad de adaptación automática. Sí. No necesita del tiempo. Darwin se hubiese muerto de hambre con los colorados. Imagínate que, por ejemplo, viene Fidel Castro a la toma de mando de Nicanor Duarte Frutos. Pues no pasa nada, todo. Esperá. Sí. Sí, cierto. Se va a la Junta de Gobierno. Cierto. Se abraza con miembros integrantes de la Liga Mundial Anticomunista que habían degollado a los correligionarios de Castro. Sí. Hay fotos, Sí. fotos. No te digo ya con Calé, que él Calé a la izquierda colorada. Que te Claro. imaginas si Calé a la izquierda colorada, yo soy vegano. Bueno, entonces, con Sí, Juancho Moreno. Con Juancho Moreno, sí. Imagínate, hay fotos de Castro. Tragaron ese sapo completito sin problema. No, lo disfrutaron. Después está Chávez con el sable y la gorra de Nicanor. Nicanor, colorado penandina, talicista, guión rojo, se convirtió en bolivariano del siglo XXI. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Qué curioso. Mira, a nosotros nos dicen zurdos, haraganes y comunistas. Pero atendeme, vos sabés que yo tengo últimamente tengo así ya broncas directas. Me da por las bolas, ese Dios, patria y familia, me da por las bolas. Y me da por las bolas el tema de que te vas a una reunión y un pelotudo dice, no, porque es lo zurdo. Y le digo, vos sabés lo que es ser zurdo. Claro. Es ser izquierda. Vos sabés cómo empieza el tema de la izquierda, no tenés la más puta idea. Así que no te voy a explicar de dónde empieza el tema izquierda. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando vos decís zurdo, yo te decía cuál es un partido zurdo en Paraguay, el Partido Colorado.
Desde 1947 expropiaron todas las propiedades de sus enemigos políticos. A todos les pelaron. Sí. Expropiaciones, estaba hablando. ¿Cierto? Lugo no expropió ni para una plaza. No. Juan Carlos Guasmosi expropió más de 500.000 hectáreas. Con votos del Partido Colorado. Entonces, ¿de qué mierda me van a hablar de zurdo? Y vos sabés que me pasa lo mismo con los que celebran desde el Partido Colorado el triunfo de Milei. Milei lo liquidaría todo acá. Milei agarraría la casta y pondría en una licuadora. Sí. Hay una confusión muy grande, pero hasta a veces me parece una picardía también de ellos. No, es una picardía. Conrado Pappalardo Saldívar. 35 años de Stroessner. Su memoria es un canto a la democracia. ¿Ya la leíste? Por supuesto. Vos tenés una persona que durante 35 años justificó la dictadura, Sustentó una declaración. sostuvo y la aromatizó. Yo compartí con el doctor Pappalardo muchísimas reuniones después, Sí. almuerzo y cena, y discusiones. Y esa actitud ecléctica de la dirigencia colorada es la que le permite ser el partido más grande de este país. Ese eclecticismo y pragmatismo. Y mientras tanto la oposición. Y mientras tanto la oposición carece de liderazgos, y eso es única responsabilidad de los correligionarios de la oposición. Porque las discusiones son bizantinas y somos una mala copia, todos, de los colorados, sin tener la praxis colorada y sin tener la audacia colorada. Porque el colorado es audaz. El colorado, Dios, patria y familia, 15 abortos, 3 esposas y 17 hijos. No hay ni un problema. Sí. Ahora son ministros anti-gay. Ahora son ministros anti-gay y tienen varios, como decía Vichy Latourette, si no es pato, no sé, pero que conoce la laguna, conoce la laguna. Bueno, tenemos varios conocidos. Pero se en la laguna. apropian de esos discursos. Claro que se apropian y se convencen de ese discurso. Y le convence a un sector tibio de la sociedad. Claro que recibe dádivas. Porque acá hay un toma y daca permanente. Ah, ok. Claro. Imagínate, el pasaporte en la época del estronismo para ser maestra de la escuela de Villa Halle era ser colorada. Claro, la afiliación. Para ser director del centro de salud tenía que ser colorado y tenía que tener una foto con Stroessner. La foto con Stroessner era un pasaporte al más allá. ¿Ok? Sí. Bueno, eso se cambió ahora. Ahora hay satrapías. Por ejemplo, en Villa Halle manda Bachi Núñez, pero no tanto. En Encarnación mandaba el que mandaba en Yacyretá, pero ahora hay como una democratización de la casta. Ok. Antes había un rey, Stroessner. Sí. Ahora tenemos un presidente títere. Ahora. Con Horacio Cartes tuvimos una metamorfosis también. Tuvimos un Horacio en los primeros 2 años, donde fue técnico, Sí. conocer la casa, y se dio cuenta de que por ahí no iba el negocio y se convirtió en un militante combatiente stronista. Y ahora lo reafirma. Y ahora lo reafirma después de haber recibido un sopapo de Mario Abdo Benítez, hijo. Imagínate lo que es la generosidad de este país. El hijo del bufón de Stroessner Fue presidente. gobernó democráticamente 5 años con absoluta libertad. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión. Porque hace 35 años, gracias al golpe de Andrés Rodríguez, vivimos la libertad más libre que ha vivido este país desde su fundación. Tal cual. A pesar de todos los disparates y errores de la democracia opositora o de la oposición democrática, que no pudo dar pie con bola en 35 años. Ahora, y la oposición, volvemos, apenas logra esa transición de 4 años con Lugo y después se diluye otra vez todo. Pero hay algo que a lo mejor vos no sabes. En el 3 de febrero, Sí. nosotros estábamos emborrachándonos por la libertad. Feliz. Los colorados estaban pensando cómo gobernar los próximos 5 años. Tal cual. Muy bien. El primer contacto, Edgar L. Infram, ministro de Interior de Stroessner, torturador, inventor de los vuelos de la muerte, era el gurú democrático del Paraguay, Me acuerdo. era Jefferson, un badulaque
Ilustrado, eso sí, muy ilustrado. Rápido, ya estuvo en los programas de televisión, él era el orquestador. Ya No, era... él daba cátedras. Sí, me acuerdo. Alexis de Tocqueville era él. Bueno, ¿qué le convence Edgar y Fran? ¿Qué le convence Teruco Papalardo al PLRA? En el PLRA ese momento estaba Laíno, Benítez Florentín, Fernández Estigarribia, Beto González. Estamos hablando de la aristocracia del Partido Liberal, Sí. que había que participar en las votaciones de marzo del 89 o de abril del 89 para fortalecer el inicio de la democracia. Se produce una fractura en el Partido Liberal, la famosa convención del Rowing. Estaban los participacionistas, Laíno en la cabeza, y los abstencionistas, Saguier a la cabeza. ¿Por qué? Porque se iba a hacer unas votaciones con el padrón de Stroessner. Me acuerdo, perfectamente. Se iba a hacer una votación con la ley electoral que decía que el que ganaba llevaba los 2/3 del Parlamento. Laíno estaba convencido que él iba a ganar por decisión divina. Nosotros estábamos convencidos que Rodríguez arrasaba democráticamente. Sin necesidad de fraude ganaba Rodríguez. ¿Quién le saca el triunfo al tipo que hizo la revolución? Sí, que le echó a Stroessner. ¿Qué le echó a Stroessner? Bueno, Claro. O sea, fuimos al muere. de entrada. Pero no fuimos al muere de entrada porque ya estábamos todos borrachos ni boludos. No. Ya los perros se probaban el traje de senador y de embajador, mi rey. Claro. Porque había en ese momento un tercio, fíjate cómo nos alquilamos los liberales. Por 1/3 nos alquilamos. Había un tercio de la torta Para ustedes. Sí. Nosotros, los que hicimos la revolución, te decía Teruco, Sí. que el día 1 de febrero era tronista. Nosotros los que hicimos la revolución, te decía Teruco. Argaña te decía, hemos construido este proceso. Presidente de la corte de Stroessner era. Bueno, Está la famosa historia de Stroessner vio la foto y dijo, falto yo. Falto yo. Sí, Bueno. estaban toditos. se hace una comisión para negociar durante la convención, para que la convención termine con una unidad de criterio y todos participemos unidos y abrazados como hermanos. El debate se hace en el San Marcos, como corresponde. Benítez Florentín, Benítez Florentín, José Félix Fernández y creo que era por el lainismo. Yo y no sé quién más, no me acuerdo el que estaba conmigo, por el saguerismo. Me dice Benítez Florentín, que ya está fallecido, Mauri Arza. Mauri. Me dice, Felino, ¿cuántos años tenés vos? Y en el 89 yo tenía 32 años. Claro. Vos vas a ser senador número 7. Ah, ahí viene la oferta. Senador número 7. Y le digo, yo no quiero ser empleado público. Yo quiero el poder. Es otra cosa. Claro. Pero Felino, no podemos perder esta oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De que gane Rodríguez, de que todo nuestro discurso se vaya a la puta y de que de ahí en adelante gane. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pacto con Rodríguez. Gobierno de unidad nacional sin participación nuestra. Que se gobierne por decreto, que se complete el mandato de Stroessner y que en este periodo Arreglemos las leyes. hagamos las leyes electorales, Claro. llamemos a la constituyente y con la nueva constitución iniciamos la democracia con una constitución que parta de un padrón nacional con leyes electorales justas, que se aplique el sistema DON y no el sistema de tercios. Y ahí le dimos 5 años para que ellos se Ahí organicen. le dimos todo. ¿A cambio de qué? No sé si te acordás cuál fue el premio. Que los parlamentarios tengan autos sin pagar impuestos. Pero- y que vendían las liberaciones de los autos los opositores. No, no sea tan malo. Pero sí, la verdad. Es la verdad. Pero además creo que también quedaba el presidente en esa época como primer senador. Claro. Eso era lindo también. Ahí no. Sí, y bueno, tengo que hacer la pausa. Cuente que toda esta gente que menciona a Belino, yo la admiro mucho porque son luchadores de ambos grupos del PLRA, siempre merecieron nuestra admiración. Pero claro, eran momentos de tomar decisiones y bueno, también nunca había pasado que ni se nos pregunte qué queríamos hacer. Sí, pero el error está en tomar decisiones que en el momento eran correctas, pero que en la historia te enseña que en el futuro destrozó la democracia formal
representativa, donde la oposición tiene participación y donde no existe la posibilidad del mayoritarismo que hoy existe en Paraguay. Vamos a hacer la pausa. Con Felino Amarilla estamos hablando, dialogando, nos va a quedar corto el tiempo, ya les dije, pero algo más nos va a contar a la vuelta de la misma. Última parte de esta charla con Felino Amarilla, no entré tanto en lo muy actual porque le llaman siempre a la radio y todo el día escuchamos lo que piensa de esta actual crisis, y entonces elegí hacer un poco más de historia. Y sabes que muy bien, Felino, que sería bueno que acá lo expliques, tu famosa historia Antevi, cómo te quedaste con unas tierras, siempre se te dibujó eso como algo, como un pecado. No, el tema es ¿No te molesta el tema? En absoluto. Ya, ¿qué pasó ahí? El año 1995... como abogado de esto. Sí, la izquierda colorada, encabezada por Juan Carlos Guasmosi, presidente de la República, deciden llevar adelante un proyecto de expropiación de parte del latifundio de Cipasa. El tema Antevi en realidad es Cipasa. Cipasa, sí. Cipasa es una compañía argentino-paraguaya manejada por don Alberto Elfor Antevi. Okay. Está fallecido. Tenían 406.000 hectáreas en el departamento de Concepción. 406.000. Sí, era una propiedad muy productiva que había sido adquirida del Estado paraguayo, como corresponde, en la época del zurdo Bernardino Caballero. Le vendió esas tierras del Estado paraguayo a una firma que se llamaba Société Foncière du Paraguay. No es Mate la Ranchera. No, Société Foncière du Paraguay. Foncière del Paraguay, sí. Que traducido del francés significa Sociedad Inmobiliaria del Paraguay. De ahí sale Puerto Foncière y compañía. Puerto Foncière, Puerto Inmobiliario, sí, correcto. Ok, ya. Esa firma es un capital judío belga francés. En el año 47, con la Guerra Mundial, el paquete accionario pasa a adquirir el señor Alberto Elfor Antevi y es una de las más grandes estancias del Paraguay en ese momento. En el 89-90 se arma una rosca. Elba Recalde, Luis Aníbal Schupp y compañía. Para liquidar la pobreza en el Paraguay había que expropiar el latifundio Antevi. Y se inicia un proceso y expropian inicialmente 150.000 hectáreas. En la época que creo que Basilio Nikiforov era presidente del INDER. IBR por entonces. IBR por entonces. Hacen tan mal la expropiación porque hacen un plano equivocado que expropian una parte del estado de Mato Grosso del Brasil. Porque así de eficientes eran los reformadores agrarios del Paraguay hasta hoy. Bueno, se anula esa ley. Sí. Se hace una nueva ley, gobierno Guasmosi, y se le expropia 226.000 hectáreas. Antevicue eso, ¿eh? Eso es Antevicue. Ok. Estamos hablando de 406.000, 226.000 hectáreas expropiadas. La mitad. Más de la mitad. ¿Qué pasa? Esa expropiación es recurrida, por mi parte, a la Corte porque tenía todos los defectos jurídicos y legales posibles. Expropian a 50.000 guaraníes la hectárea a ser pagado en 10 años, o sea, le iban a pagar 5.000 guaraníes por hectárea cada año. Un robo, una confiscación. Directamente, claro. Directamente. Después de un juicio de 4 años, en primera instancia se establece que el precio a ser pagado es de 950.000 guaraníes. O sea, mi cliente gana 900.000 guaraníes por hectárea. De 50.000 por 10 años se va a 950.000 guaraníes por hectárea en aquella época, más de $200 en aquella época, más intereses. Ok. Eso el Estado tiene que pagarle. Y el Estado le pagó Okay. a mi cliente un total de $75 millones. Fue la expropiación más grande y costosa de la historia paraguaya, promovida por los zurdos del Partido Colorado y por los zurdos del Partido Liberal. A raíz de ese éxito jurídico, ¿vos reclamaste honorario? Reclamo honorarios. Ya había fallecido el señor Alberto Antevi y
reclamo mis honorarios y la justicia me establece en el 7.5%, o sea, menos del 10%. Regulación de honorarios. Regulación de honorarios. No me pagan y recurro durante 3 años y consigo rematar por mis honorarios un remanente de la propiedad que quedó en poder de la empresa por cobro honorario. Esa fue la historia. Esa es la historia. ¿Vos no te quedaste con esa tierra? Esa tierra fue rematada. Sí, y te dan Y me adjudican a mí porque no había postor. Ah, ya. Y yo tenía un crédito privilegiado y yo me adjudico en el remate de esas tierras. La regulación de honorarios es irrenunciable. O sea, no puede decir, yo no iba a pagar, aunque a día... No, el honorario tiene primero un crédito privilegiado. Sí. Y en segundo lugar tenés que pagar. Eso porque él cobró. Claro. Ah, claro. ¿Me explico? Sí, entiendo. La empresa cobró, o sea, los que quedaron con las acciones del señor Antevi, cobró $75 millones en 10 años, en 10 cuotas. Sí. Qué interesante, nunca había escuchado así resumida la historia, te agradezco, porque me ilustra mucho también. Y creo que explicaste claramente también cómo funciona este sistema de las expropiaciones en Paraguay. Hasta ahora parece, ¿no? Hasta ahora, es más, el INDER hoy. Sí. INDER, IRA. Sí. Son todas la misma mierda. Todo lo que se inventó para... Todo se inventó para rapiñar. Y la rapiña funciona de dos maneras. Primero rapiñaron a los Contreras. Sí. La primera reforma agraria del Paraguay fue la expropiación manus militari que hizo Natalicio González, del kilómetro 200 al kilómetro 300 de la ruta 1, ambos lados de la ruta 10 kilómetros, sin importar de quién ni qué había ahí. ¿A quién se le transfirió eso? Se convirtió todo para la reforma agraria. ¿Y dónde están los campesinos? No. ¿Dónde está Natalicio González? Claro. Ahí está el tema. No, porque quiero entender nomás si eso llega al objetivo de darle al hombre sin tierra por fin su parcela. Pero ese es el cuento de la adhesión por la tierra al voto. Y ahora es el salario al voto. Ese es el adhesivo político que se usa y desde 1947 a hoy, estamos hablando de 70, 80 años, la reforma agraria fue el mayor fraude de la izquierda colorada y de la izquierda liberal. Destruyó la naturaleza. El bosque atlántico no lo destruyeron los ojeros. Destruyó la reforma agraria. Qué tremendo lo que decís, porque también explica que la gran pelea en el Paraguay siempre fue por el botín de la tierra. Porque es algo único que había. Claro, no hay oro, no hay petróleo. Cuando el comunista Bernardino Caballero empezó a vender las tierras en el 83, las ventas de las tierras vendían las tierras, pero no los yerbales. Ajá. Y los yerbales el Estado le arrendaba. O sea, lee Infortunio del Paraguay y lee a Carlos Pastore. Pastore, claro. Pastore te explica claramente cómo funcionaba. Se vendían millones de hectáreas menos los yerbales. ¿Por qué? Porque los yerbales, el político de turno, alquilaba. Pero esto que me decís es brutal porque lo he vivido también. Hasta Asunción funciona así, con los famosos terrenos públicos, las ocupaciones en las seccionales coloradas, las ocupaciones hasta de grandes empresas de terreno público. Pero escuchamos una cosa, los astilleros del Bañado. Toditos están en terrenos municipales. Son todos... Los cuarteles. Barqueros sin tierra, ¿verdad? Sí, barqueros sin astillero. Armadores sin playa. Y los cuarteles también. No, el desorden del tema de la posesión de la tierra. Pero no es desorden, mi querido amigo. Sí. Es una estrategia política de distribución del erario público de diversas maneras. La cabecera del puente... Pero del Chaco. No, acá en Ciudad del Este, Ciudad Presidente Stroessner. Sí. Que ahora es un shopping. Sí. Ese era Alfredo Stroessner. Ahora un hijo de Alfredo Stroessner reclama. Parece que ganó. Parece que ganó y ahora es heredero de la cabecera del puente. Ahora pregunto yo, ¿qué traspaso legal tuvo esa cabecera de puente a Alfredo Stroessner? Nunca nada. Entonces es nulo, ¿verdad? Es nulo. Pero igual se dictan resoluciones, sentencias. Felino, te debe que escribir un libro. No sé si te da el tiempo en la vida. Ahora con internet es más fácil. Dejar algo, porque son cosas que uno comienza a pensar y dice y despiertan otros pensamientos. Y mi parte final sería lo siguiente. Por lo tanto, con todo hablaste de más de 100 años de historia de Paraguay. Difícil es que haya un cambio real.
Vos sabés que es difícil si seguimos en esta actitud, si somos transversales. Paraguay necesita una revolución. Paraguay siempre tuvo golpes de Estado. Sí. Después de la Revolución Francesa, 10, 15 años se restableció la monarquía y todo, pero ¿cuánta sangre corrió para que Francia sea democracia? Paraguay no tuvo ese proceso. No sé si lastimosamente o gracias a Dios. Sí. Pero yo creo que acá lo que tenemos es una responsabilidad. Nosotros, lo de la burguesía, los que tuvimos la suerte de leer y escribir libros, de entender en una escuela donde la profesora sabía más que vos, de asistir y ver obras de arte, de apreciar la cultura, de apreciar la música, de apreciar, de tener gustos mínimos hedonistas, de viajar. Nosotros no hemos hecho nada para destruir el cretinismo y la perversión que se instaló a partir del Estado. Lo iniciaron los colorados, pero durante 35 años la oposición tuvo mayoría en el Congreso. Nunca aprobó una ley en defensa de nada. ¿Por qué hoy tenemos problemas de que tercio, 30 votos, 23 votos? Porque la oposición, cuando tenía mayoría, no hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. Me hablan de próceres del legislativo. ¿Qué ley fundamental modificaron? Al contrario, toda esta estructura se fue armando. Atendeme una cosa, te doy el mayor grado de perversión para mí, el cuento de que la democracia representativa y participativa se da en los municipios. Paraguay tiene 265 municipios. Una locura. Paraguay con 40 municipios y 7 regiones geográficas es Suiza. ¿Pero por qué tenemos intendentes? Porque el negocio. Tenemos el negocio, el sueldo para el correligionario, concejal departamental de Cumbartiloma, intendente de San Japetá. Sí. Escuchamos una cosa. Y los que firmaron eso son amigos nuestros. Felino Amarilla, te paro acá porque si no vamos a seguir 2 horas sin parar porque es realmente apasionante escucharte. Se fue la conversación hacia esto y creo que es más útil que hablar de la pelea de Efraín y Blas Llano en este momento, o de Dionisio versus Hugo Fleitas. Me parece que es mejor meterlo en un contexto mucho más amplio para entender lo que nos pasa hoy. Te agradezco mucho, ojalá que hablemos más a menudo. Cuando quieras, a las órdenes. Yo creo que ya que no fuiste senador, por lo menos podés ser conductor de un programa de radio. Que te habrán ofrecido también. Sí, con Humberto y compartía el micrófono. Sí, me acuerdo. Era muy ameno. Me acuerdo. Un gusto, Felino. Gracias, Mario. El doctor Felino Amarilla con nosotros, muchos temas, para ir después pensando y entendiendo por qué estamos donde estamos y qué nos puede esperar como nación. Falta una revolución, dice Felino. Qué difícil, porque muchas veces los revolucionarios terminan acomodándose rápido y están más tranquilos en los pequeños retazos del poder que se les tira. Vamos a volver seguramente en poco tiempo más acá, siempre conversando a la noche por Mega TV. Gracias.